Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos tratando de robar las facturas y la cerveza fría como epistemología recién hecha, les habla el epistemólogo ebrio Gabriel Parabano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. En este encuentro tenemos una nueva píldora epistémica para refrescarnos en la semana con lecturas ligeras, pensamientos vagos, autores muertos u olvidados y problemas que solo le interesan a los amigos del bar. Desmond Clark, la filosofía de las ciencias de Descartes. Una vez iniciado este tipo de trabajo científico, hay evidencias en la correspondencia de Descartes entre 1629 y 1637 que sugieren que éste dedicó prácticamente todo su tiempo a estos objetivos científicos, algunos de los cuales culminaron en la óptica, la geometría y la meteorología de 1637. Como es bien conocido, Le Monde fue también escrito durante este periodo, pero no fue publicado por temor a la interferencia de la Iglesia tras la experiencia de Galileo al publicar su teoría heliocéntrica. Aparte de la evidencia aplastante contenida en la correspondencia y los ensayos científicos de Descartes de que su interés primario estaba centrado en las ciencias físicas, el propio Descartes aclara explícitamente en numerosas ocasiones la motivación de su obra. En una carta a Villabreciu en 1631 escribe lo siguiente: ya que la mecánica no es otra cosa que el orden que Dios ha impreso en el rostro de su obra, lo que nosotros llamamos comúnmente naturaleza, el autor pensó que sería de utilidad práctica examinar este gran modelo e intentar seguir su ejemplo, más que las reglas y máximas que dependen del capricho de unos pocos hombres de letras. Sus principios imaginarios no producen fruto, ya que ni están de acuerdo con la naturaleza ni con aquellos que tratan de instruirse a sí mismos. El rechazo de los hombres de letras y de sus libros en favor de la observación directa de los fenómenos está reflejada en el discurso. Tan pronto como mi edad me permitió librarme de la tutela de mis profesores, abandoné por completo el estudio de las letras, y resolviendo no buscar ninguna otra ciencia que aquella que yo pudiera descubrir en mí mismo o en el gran libro del mundo. Al mismo tiempo, el objetivo claro era subordinar los estudios científicos a resultados prácticos. He decidido no dedicar el resto de mi vida a otra cosa, sino a intentar adquirir algún conocimiento sobre la naturaleza desde el que se puedan derivar reglas para la medicina que sean más fiables que aquellas que tenemos hasta el presente. Un interés similar por los resultados de utilidad práctica se trasluce en una carta del marqués de Newcastle algunos años más tarde. La conservación de la salud ha sido siempre el principal objetivo de mis estudios. Si la mayor parte de la obra de Descartes se refiere a cuestiones científicas, en nuestro sentido habitual del término ciencia, y si el autor repetidamente conmina a sus lectores a considerar su obra sobre la física como su contribución fundamental a la posteridad, no es irracional asumir que debemos leer su obra como él mismo nos propone, como la de un científico práctico que también se interesó por cuestiones metodológicas, teológicas y metafísicas. La propia teoría de Descartes sobre cómo tan variadas facetas de su trabajo pueden conjugarse aún está por verse. Lo que difícilmente habrá escapado a su lector del siglo XVII es que sus observaciones metodológicas y sus ensayos cortos eran comentarios sobre el método que él creía emplear en su trabajo científico. Todavía queda la cuestión de si Descartes puede ser considerado como un intérprete fiel de su propio método científico, pero, al menos, tendremos que admitir que él ha intentado proporcionarnos esa interpretación. Aun cuando el Descartes histórico empleara la mayoría de su tiempo estudiando los fenómenos físicos y considerase los resultados de su obra científica como su mayor contribución al conocimiento, uno aún goza de una considerable libertad para elegir una estrategia a la hora de interpretar su metodología científica. Otros dos factores mencionaré en este punto para sostener la estrategia que adoptada.
La primera de estas consideraciones es que la parte conservada de las reglas supone tan solo aproximadamente un tercio del manuscrito previsto en un principio, y que precisamente la sección, libro 3, que está esbozada como discusión del método en las ciencias físicas, nunca fue escrita. El discurso, por el contrario, fue compuesto como introducción a 3 ensayos científicos de 1617, y aunque las vicisitudes de su edición final sugieren que no fue concebido como un discurso coherente o completo del método científico, no es posible comprenderlo razonablemente si no es como una discusión del método que aplicaría en las ciencias. Ambos ensayos solo pueden ser entendidos por referencia al método real adoptado por Descartes en su obra científica. La otra consideración que inclina hacia el enfoque aquí adoptado es la siguiente. Los 2 ensayos de Descartes sobre el método son inusualmente opacos. De hecho, son casi ininteligibles separados de la obra científica que pretende explicar. Así, no podemos permitirnos el lujo de construir una interpretación independiente de los ensayos metodológicos para compararlos después con la ciencia cartesiana en funcionamiento. En resumen, ya que Descartes empleó la mayor parte de su tiempo en su obra científica y se consideró a sí mismo ante todo como un científico práctico, ya que sus ensayos metodológicos son prácticamente ininteligibles por sí mismos leídos, independiente de la obra científica que pretenden aclarar, y ya que las reglas solo discuten el método en las ciencias físicas de una forma incidental, mientras que el discurso es específicamente un comentario sobre los ensayos científicos a los que precede, es preferible interpretar a la metodología científica de Descartes lo más consistentemente posible con el método real que adoptó en su trabajo científico, en vez de extrapolar a partir de sus ensayos filosóficos lo que debía pensar acerca del método científico. Por todo esto, las consideraciones sobre las reglas y el discurso se han dejado para el final de este libro, mientras que las secciones iniciales tratarán de explicar el método empleado por Descartes en sus ensayos científicos y en su correspondencia publicada. ¿Qué te pareció la píldora? Bueno, si sos un feligrés, es hora de que tomes un papel de responsabilidad en todo esto y tienes que compartir la epistemología a tus amigos, a tus compañeros, a tus colegas, y dígale a todos que se suscriban al Epistemólogo Ebrio, es la única opción epistemológica en este lío podcastero. Pero si no eres un devoto, si no te gustó, si es una porquería, tienes que decirle que esto es una porquería. Tienes que decir que por las tramas del podcast un sinvergüenza, un ebrio se está colando y nos obliga a hablar de epistemología. ¿Quién carajo se cree que es? Dile a todos que no escuchen el Epistemólogo Ebrio. Y si no sabes en dónde insultarme, mándame fotos de gatos o hablar de algún tema epistemológico, puedes encontrarme en Facebook, Instagram o Twitter. También, si quieres invitarme a una cerveza, puedes colaborar con el podcast sin problemas. Te prometemos que tu donación servirá para aumentar la calidad de los episodios o de la cerveza, lo que esté al alcance de la epistemología. Te dejo los links en la descripción del episodio. Para escuchar el episodio puedes encontrarme de gira en cualquiera de estos bares: YouTube, Spotify, iTunes, iPod, Google Podcast o Deezer, siempre como Epistemólogo Ebrio. Salud y buenas ciencias. Píldoras, 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 píldoras.